pues no es sabio como tanta gente. Y vi que en toda esa finca habían crecido los espinos, las ortigas habían cubierto la tierra, la cerca de piedra estaba derribada. Y yo miré, dice Salomón, y lo medité en mi corazón y aprendí la lección. Un poco de sueño, un poco de dormitar, un poco de descansar, y te va a llegar la miseria como un vagabundo, la pobreza como va un hombre armado. Hasta usa la metáfora de militar. La pobreza va a venir como hombre armado, como ejército, y te va a arrasar porque eres perezoso. Lo que está diciendo Salomón, la irresponsabilidad hará que por muy bueno que tú seas, por mucho que vayas a la iglesia, por mucho que ores, la irresponsabilidad hará que se atrofien los músculos de la bendición, los músculos de la prosperidad, harán que tengas ojos y no puedas ver. Hago un paréntesis y ahora continúo con esto de las atrofias musculares o espirituales. En la vida, para que seamos ciudadanos de bien, para que podamos convivir, hay leyes, poder ejecutivo, legislativo, judicial. Las leyes son puestas para cumplir. Uno quiebra las leyes gubernamentales y tiene consecuencias, siempre. Eres irresponsable al manejar, tienes consecuencias. Robas, tienes consecuencias. Vas a la cárcel porque estás en contravención con una ley gubernamental. Bueno, existen en el ámbito natural leyes gubernamentales y también en el ámbito espiritual. En el ámbito espiritual Dios lo llama mandamientos o decálogo. Tú robas, matas, adulteras, cualquier pecado que va en contravención con Dios también tiene tus consecuencias. Dios la llama pecado y el pecado activa la muerte, no hay escapatoria. Es la ley de entropía, activa que de pronto empiecen tu vida a declinar, tu salud a empobrecerse, tus finanzas a quebrarse, porque cuando pecas les das acceso legal al enemigo. No es que Dios te fulmina con un rayo, Dios no está esperando castigarte. Simplemente Él quita su protección y te pones bajo la legalidad del enemigo. Tienes problemas. Después de las leyes gubernamentales, y de esto alguna vez hablé, están lo que se llaman las leyes irrefutables, que están por encima de las leyes gubernamentales. ¿Qué son las leyes irrefutables? Bueno, por ejemplo, las matemáticas es una ley irrefutable, es una ciencia exacta. No se puede cambiar con un comunicado, con un discurso presidencial. Son las leyes de la naturaleza, no puede ser alterada. Las leyes de la física, por ejemplo, no pueden ser cambiadas. O sea, la Corte Suprema mañana dice que la ley de gravedad ha sido abolida. Pero yo vengo acá y la ley de gravedad funciona. Ojalá fuera solo para el CD, funciona para algunas partes del cuerpo también. La ley de gravedad funciona y eso es algo que no le compete al hombre. Son leyes irrefutables, son exactas. No pueden ser cambiadas por ningún hombre. Entre esas leyes aparecen muchas de ellas que yo les llamo principios, como por ejemplo la fe. No importa quiénes sean tus padres, dónde naciste, cuál es tu raza, la fe funciona para todos. Te paras ante una montaña y tienes fe de que se va a mover. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a esa montaña, muévete en el nombre del Señor. Eso es una ley. ¿Funciona para todo? Funciona para todo. Tú dices algo como, ¿me estás diciendo, Dante, que yo puedo no creer en Dios y aún sí tener fe? Sí. Si dices, yo tengo fe de que voy a tener las varices de mamá, yo estoy segura, porque me duelen las piernas, no estoy parada, yo voy a morir de varices, te vas a morir de varices. No hace falta ser profeta para eso, lo has promovido en fe. Lo que temes te sobrevendrá. Si dice, me parece que voy a chocar, viene un chinito y te choca. Eso es así. Funciona, es fe, es un principio. Puedo predicarles sobre la fe, pero el punto es un principio, es una ley espiritual. Otra ley, la honra. Uno siembra honra y cosecha honra. Así funciona. Dice, hijos, Efesios, obedeced a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. O sea, hay otro mandamiento que dice, no robarás. ¿Y qué hay de premio? Nada, que no vayas a la cárcel, sonso. No matarás. ¿Y qué hay de premio? Nada. Lo haces y punto. Lo haces o te friegas.
Y acá dice, no, honra a tu padre. Esto sí hay un premio. El único que tiene promesa o premio para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. O sea que hay un secreto de longevidad. Y que no tiene que ver con tus padres, sino contigo. No importa si se lo merecen o no se lo merecen. ¿Quieres garantizar tu salud y tus años en la tierra y tu destino? Honra a tu padre y a tu madre. Es un principio que funciona. Y otra vez, funciona para el creyente y para el que no lo es. ¿Hasta ahí soy claro, sí o no? Otro principio, porque yo me anoté unos cuantos para que vean que están ahí, que funcionan, que no hace falta ni orar por eso. Cubrir la desnudez de alguien en términos metafóricos. Miren, cuando uno expone la desnudez de alguien, está violando una ley espiritual. Yo prefiero equivocarme por honrar de más o a quien no se lo merece que equivocarme por deshonrar a alguien que Dios ungió. Yo no toco a los ungidos. Así los vea metiendo la pata, que se arregle con Dios. ¿Qué me voy a poner yo en juez? Si apenas puedo con mi vida para ocuparme a ver lo que hace el otro. Esto es un principio, cubrir la desnudez. Uno más, las finanzas, otro principio. Es pérdida de tiempo hablar de cómo prosperar. Cuando Dios dice, el diezmo de la tierra, la simiente del fruto es de Jehová. El que siembra escasamente, segará escasamente. El que siembra generosamente, segará generosamente. O sea, principios que funcionan, seas cristiano o no. El sol sale para buenos y para malos. Siembra la tierra un degenerado, un pedófilo, un abusador o un hombre de familia, y a ambos les viene la cosecha. Creer que eso no ocurre es estar violando principios espirituales. ¿Hasta ahí me siguen, sí o no? Bueno, este es el punto chato, diría el apóstol Cantinflas. Miren. Entonces, esto me lleva a la conclusión que tantas veces arribamos juntos. Yo puedo orar por mi matrimonio, pero no me exceptúa de la responsabilidad de ser un buen cónyuge, de no violar los principios. Yo puedo orar por mi familia, por mis hijos, pero no me exceptúa la responsabilidad de no hacerlos enojar, airar a mis hijos. Yo puedo orar por mis padres, pero no me quita la regla de honrarlos. Orar por la finanza no evita que yo tenga que sembrar si quiero cosechar. Yo puedo orar para que me desaparezca la deuda, pero esto no me quita la responsabilidad del principio no le debas a nada a nadie. Si yo no le digo esto a la congregación, nos vamos a transformar en una iglesia donde a mí me consta, yo he estado allí como predicador, como congresista o congregante, donde la gente trae sus tarjetas de crédito y le pone aceite arriba y las unge en el nombre de Jesús, para que se pague. No se paga. De verdad. Creer que porque le ungiste la computadora no va a tener que trabajar y la tesis se va a hacer sola, es una tontería. Pero yo la creí. No te estoy diciendo algo desde el intelectualismo asumido. Yo fui adolescente, iba a la secundaria y yo decía, Señor, yo los domingos estoy en la iglesia, canto en el coro y sirvo al Señor. Y mañana tengo un examen. Yo me ocupo de las cosas tuyas, tú te ocupas de las mías. Decime si no suena espiritual. Y el otro día yo iba y estudiaste Goebbels, ¿no? Y yo tengo un Dios más poderoso. No me ponían un 0, me ponían la bicicleta, 2-0. Y yo aprendí con dolor que si no estudiaba, estaba evitando la base de cualquier principio que se llama responsabilidad. No podemos ser una iglesia irresponsable, espiritualmente irresponsable o místicamente irresponsable. El que no trabaja, que no coma, dice la Biblia. El que no provee para los hijos es igual que un ateo. O sea, no podemos ser irresponsables. Salomón dijo, vi el desdén, vi la holgazanería, vi los pastizales crecidos y pensé, la pobreza y la vagancia te va a atacar como un hombre armado. Sencillo. No te levantas temprano y no trabajas, no estudias, no eres productivo. Vivir por fe no significa ser irresponsable y que me mantengan, eso es dar lástima. Y Dios no bendice por lástima, Dios bendice por fe. Y la fe es trabajar, esforzarme sabiendo que me va a ir bien porque trabajo. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, que estudies, que te capacites. Eso es responsabilidad.
El ex primer ministro británico Churchill decía: el precio de la grandeza es la responsabilidad. Bueno, las excusas son los clavos con los que se construye una casa de fracaso. Y si uno quiere avanzar, tiene que trabajar. Tenemos que trabajar en la renovación de la mente y decir: a ver, no puedo depender que Dios me dé, que Dios me bendiga, que Dios mágicamente me haga aparecer dinero, que me perdone la deuda. Esos testimonios son maravillosos. Fui y no tenía más deuda, se traspapelaron los papeles. Fui y me ascendieron, aunque yo no tengo estudio ni preparación, me pusieron de gerente. Son testimonios que escuchamos ahí en la tele cristiana. Decimos: eso me tiene que pasar. Lo más probable es que no te pase. Miren qué pastor que tiene alentador hoy. Uno tiene que decir: a ver, este año yo tengo que ser responsable de mi vida, responsable de mi actitud, responsable de mi finanza, de mis decisiones. Es un principio fundamental que hay que adoptar si hay que vivir del modo que Dios quiere que vivamos. Yo creo que hay un montón de oraciones que hacemos que Dios dice: no me ores más, está acá. Bendíceme, Señor, prospérame. Dios dice: ¿quieres prosperar? Siembra. El que siembra escasamente, cosechará escasamente. ¿Qué hace falta? Manzanita para que entienda. Entonces hay principios que se cumplen como la ley de gravedad, por los cuales no hay que orar. Tú no puedes orar: Señor, háblame si es que tengo que predicar. Él dice: id y predicate el evangelio a toda criatura. Basta. ¿Qué estamos pidiendo a la voluntad de Dios? Pero cuando asumimos la teología irresponsable de que Dios nos tiene que dar de manera mágica, por ósmosis, las cosas, sin que hagamos nada, hasta los matrimonios se frustran. ¿Saben la cantidad de parejas que se casan por una palabra profética? O porque el condenado le dice: yo te vi en un sueño que eras entregada a mí. Lea Cortázar mejor y ser más digno. Entonces uno no puede asignarle. Yo decía en el servicio pasado: no pongas la llave de la felicidad en el bolsillo del otro. No es justo ni para ti ni para el otro. Cuando a mí vienen y quieren que les resuelva la vida, le digo: yo no voy a resolver la vida de 10 años que tenés de hacer las cosas mal. Vas a tener que ajustar algunas cosas. Esos son principios. No te gusta trabajar, ¿cómo voy a orar que Dios te bendiga? Entonces, no, pero ore porque a mí me destrozan el corazón, porque no tengo suerte. No, pero te estás apurando. Vas a tener que cambiar paradigmas, formas de ver la vida, formas de afrontar la vida. Entonces yo hago una pregunta: ¿hay algún aspecto de tu vida que hoy deberías estar más avanzado en la profesión, en tu carácter, en la pareja, en lo que sea? Y bueno, si deberías estar mejor y no estás, ¿detrás de qué excusa te estás escudando? ¿A quién o a qué estás culpando? Y vas a ver que te vienen enseguida un montón de cosas a la cabeza. Porque así somos los hispanos. En el fútbol, en la política, los hispanos, siempre que tu equipo gana, ¿qué decimos? Ganamos. Por fin en México ganamos. Si México pierde, nunca escuché a un mexicano decir perdimos, sino dicen perdieron. Siempre la culpa es de alguien. ¿Cuál es tu problema? Si yo no tuviera suegra, no pelearíamos con mi mujer. El problema es que nació con madre. Ese es el problema. No tenés responsabilidad de nada. Es la suegra que aparece. Entonces, cuando uno desplaza la responsabilidad, le entrega a otro, a ese otro, o a esa cosa o persona, le asignamos un poder que no se merece. Es un poder que no le podemos dar a nadie. Uno es responsable de su propia vida. Cuando culpamos a alguien, el poder la tiene la persona a la cual le estamos asignando la responsabilidad. Yo me crié en congregaciones donde todo era culpa del diablo, todo. Justificábamos nuestra irresponsabilidad asignando que si nos iba mal o incluso nos iba súper bien por encima de la media, era el diablo. Y Dios dice: no, tú eres responsable de lo que hagas. La mentalidad de víctima hace que seas un niño mental de por vida, que nunca puedas ser un adulto mentalmente. Te continúas viendo a ti mismo indefenso, a expensas de las circunstancias, según cómo me va, según qué me dan, según lo que me hacen, según el pastor que me toca, el profesor que le toca a mis hijos. Como que todos son agentes externos. Vivir así es una locura. Yo no soportaría la adrenalina de pensar
que me levanto a la mañana y a ver cómo me va con respecto a los demás. Yo sé que cuando uno maneja un automóvil, algún inconsciente te puede chocar. Pero imaginen si eso determinara que yo saliera a la calle o no. No, es que puede haber locos que me pueden chocar. No salgo. Lo mismo para la vida espiritual. No avanzo, no crezco, no proyecto, no visiono, porque siempre creo que agentes externos determinarán mi destino. Eso es ser un niño mental. Eso es no ser responsable de lo que yo elegí, de lo que quise ser, de lo que yo asumí, de los compromisos. Miren, no los quiero aburrir, pero en Lucas 14, Jesús cuenta una historia fabulosa, sencilla, para que uno aprenda varios conceptos, por lo menos uno hoy. Habla de un hombre que invita a la fiesta, mejor dicho, decide reconfirmar los invitados a su fiesta. Le dice al sirviente, llama a los que ya me confirmaron a ver si vienen para poner los sitios en derredor de la mesa. Y el siervo va. Dice, esto lo cuenta Jesús. Dice que el primero le dijo, acabo de comprarme un terreno y tengo que ir a verlo. Te ruego que me disculpes, no puedo ir a la fiesta. Otro adujo, acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y tengo que probarlas. Te ruego que me disculpes. Otro alegó, acabo de casarme y por eso no puedo ir. Entonces el siervo regresó y le informó esto a su señor, y el dueño de la casa se enojó y le dijo a su siervo, sal por las plazas, por el pueblo, trae a los pobres, a los inválidos, a los ciegos, hasta llenar los lugares de las mesas. Entonces el siervo le dice, ya hice todo, pero sobran lugares. Bueno, ve por los caminos, por las veredas, oblígalos a entrar para que se llene mi casa, pero ninguno de esos primeros invitados va a disfrutar de mi banquete. O sea, este hombre preparó un montón de cosas maravillosas y todo lo que escuchó fueron excusas. Entonces yo veo dos cosas aquí, dos paradigmas a vencer en esta historia, semiocultos allí. Hay dos cosas o dos adjetivos descalificativos que tienen los invitados. Uno es orgullo, porque ustedes ven que ellos responden, una de las primeras cosas que uno nota en este pasaje son los egocéntricos que son. Yo acabo de comprar, yo tengo una yunta de bueyes, yo me acabo de casar. Siempre hablan en primera persona. El orgullo hace que uno no tenga autocrítica. El orgullo es, bueno, yo soy así porque mi padre me creó así. Yo soy así porque, ya te dije, yo no tengo el dinero que aquel tiene, es culpa de mi esposa. No, son mis hijos. No, son mi jefe. No, yo soy así porque a mí me fue muy mal cuando vine a este país. Yo pregunto, ¿no será muy presuntuoso de tu parte, de mi parte, pensar que todo lo que nos pasa tiene que ver con los demás y no tiene que ver con nosotros? Así que yo veo ese orgullo que a veces tenemos de no poder reconocer y no tener autocrítica. Jim Collins, que es un renombrado investigador de gestión empresarial, él habla sobre las cualidades que tienen los ejecutivos de más alto calibre del mundo. La élite de los líderes tienen dos cualidades sine qua non. Tienes que tenerlas sí o sí si quieres triunfar en el mundo empresarial. 2. Tú dirás capacidad de trabajo, intelectualidad. No. Son dos cualidades que aparecen en las Escrituras. Y aún los que lideran la lista de la revista Fortuna, los primeros en mantenerse en el pináculo del éxito, estamos hablando de éxito financiero, convengamos, tienen dos cualidades. Una es, dan crédito a los demás y tienen un gran poder de autocrítica. Por eso crecen. El dar crédito a los demás hacen que los que están alrededor se desarrollan, se rodean de CEOs, de gerentes, de gente más inteligente que ellos, a los cuales les asignan trabajos que él no puede hacer y entonces crecen como lote, como compañía. Y después autocrítica, cuando cometen un error no lo vuelven a cometer más porque dicen, ¿qué hice mal? ¿En qué invertí? Uy, invertí en lo equivocado en la bolsa, me tengo que sacar los pies de Wall Street por un tiempo. Hacen una reingeniería, estudios de inteligencia para ver dónde invertir mejor. Tienen autocrítica, sin autocrítica meten la pata. Eso es lo que tienen los grandes líderes, autocrítica. Entonces, cuando hay gente que no tiene autocrítica, es tremendo. Porque yo he hablado con gente con cara de ser bautizado en limón, amarrado, que se me sientan por ahí. No acá justo todos los alegres lo tenemos hasta ahora, pero a las 9 tengo unos que se me sientan así. Y yo le digo, mira, sos un líder, tratá de cambiar la cara, porque la gente te ve. A mí me revienta lo que tienen cara seria, dice. Él se cree
él se cree que es Heidi. Él está convencido. Y no puede ayudar. No hay peor ciego que el que no quiere ver. No se lo puede ayudar. Porque no tiene capacidad autocrítica. Eso en la vida es fatal. Es fatal. Yo escucho predicadores que no se dan cuenta que la congregación se le está durmiendo. La esposa de él duerme. Y el tipo sigue y sigue y predica. Yo sé que ya llevo 2 horas, aleluya. Y la gente está... Y no se da cuenta el tipo. Alguien le tiene que decir, no tiene abuela el hombre. Tiene que decirle, ¡hey, estás durmiendo! ¡Despiértese! Dan ganas de decirle, tú lo dormiste, tú lo despiertas, viejo. Así que yo veo orgullo en estos muchachos que no van a la fiesta. ¿Y qué veo después? Falta de respeto, porque estos tipos habían sido invitados y habían aceptado la invitación. Por eso se enoja el anfitrión. Convengamos que el anfitrión no es un señor feudal que dice, fiesta mañana y todo el mundo tiene que venir. Manda reconfirmar. Noten lo que el Señor nos trata de decir. Es gente que confirmó que iba a estar y ahora se retractan. Uno dice, es que me caso. ¿Qué? ¿No sabías que te ibas a casar ese día cuando te invité a la fiesta? Otro dice, me compré una yunta de bueyes. ¿No lo podías comprar después sabiendo que tenías que ir a la fiesta? Uno dice, me compré un terreno. Justo el día de la fiesta te compraste un terreno. Y si el terreno está ahí no va a volar, lo podés ver mañana. Son excusas. Excusas que los hispanos, y me incluyo porque tengo autocrítica también, usamos todo el tiempo. Decimos sí para no ofender. El comprometernos y no cumplir con la palabra comprometida, la Biblia dice que hace que el anfitrión se enoje y invite a otros en su lugar. Entonces yo veo la historia de Jesús y veo gente orgullosa y gente irresponsable, que ante el error no reconoce, metí la pata. No hay uno que diga, ay, claro, me comprometí. No, ese día tengo otra cosa. Como si nada. Y esa irresponsabilidad nos puede hacer parecer muy místicos, pero al final de la vida vamos a terminar en ruinas. Mi querido, nadie puede vivir por nosotros. Cuando vivimos exonerándonos de culpa y culpando a otro o a factores externos, responsabilizando a otros de nuestros fracasos y nuestra felicidad, no es justo para nosotros ni es justo para esas personas a las cuales responsabilizamos. Yo no soy un pastor que me gusta la drogadependencia pastoral. Tengo terror de haber sido pastor de una iglesia irresponsable como la que yo me crié. Una iglesia donde no nos mandaron a estudiar, donde todo era pecado, donde la intelectualidad se miraba con espíritu de sospecha, con aquel que leía un libro secular. ¿Leíste un libro secular? ¿Y cómo no vas a leer libros seculares si uno tiene que leer de todo? Libros empresariales, poéticos, prosa, poesía, todo. Entonces cuando uno le pierde el miedo al mundo, porque si Dios hubiese querido ponerte asépticamente como un niño de burbuja, nos llevaría a Neptuno hasta que Él viene a buscarnos. Pero si nos deja viviendo en la tierra es con un propósito. El propósito es ser responsable para que los principios irrefutables se cumplan en nuestra vida. Entonces, nadie tiene que pedir oración por prosperidad si no está diezmando y no está ofrendando y no está sembrando. Tú dices, ¿cómo voy a sembrar si no tengo plata? No tienes plata porque no siembra. El huevo y la gallina. Nadie tiene que pedir oración. Venga, pastor, óreme, venga a la clínica a orar. Y no es que no querramos ir. Hay 10 pastores que podrían ir. Pero yo quiero apuntar a una iglesia que sepas que la Biblia dice, y estas señales seguirán ¿a quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién siguen las señales? ¿A los pastores o a los que creen? A los que creen. Entonces, mi querido, el mismo Dios que tengo yo es el mismo Dios que tienes tú. Pero convengamos, responsabilidad es que las mismas 24 horas que tengo yo son las mismas tuyas. Los mismos 7 de la semana son los mismos tuyos. Todos estamos en igualdad de condiciones. Todos nacemos de los ranchos, de los caseríos, de las vecindades. A menos que acá algunos hayan nacido en cuna de oro, después me firma la Biblia. Lo demás, de donde venimos, había olor a pata porque te bañabas una vez a la semana. De ahí venimos. ¿Por qué a algunos nos va bien y a algunos nos va mal? Por la sencilla razón que los principios funcionan para todo, pero hay algo que se llama responsabilidad. Que de un viaje en el tiempo, desde el pasado, viene a encontrarse con su otro yo cuando ya es grande. Detesta que ese niño haya sido él. Él le dirá en varios momentos de la película,
Te olvidé simplemente porque eras un gordo perdedor. Te olvidé porque todo el mundo te hacía bullying. Y ahora soy este hombre que cuida la imagen. Pero es el mismo, de grande y de pequeño. Uno se pasa gran parte de la película tratando de dilucidar si el niño vino porque el adulto lo tiene que ayudar o si en realidad el niño es quien viene a ayudar al adulto, y eso es lo que ocurre. Viajan al pasado, el yo grande viaja con el yo pequeño al pasado, a la escena que les voy a mostrar ahora, donde la mamá, que está muy enferma de cáncer, y se supone que no debe levantarse de la cama, tiene que ir a una reunión escolar a hablar con el principal porque el niño se portó mal. Y de regreso el padre, al enterarse de que ella salió de la cama, se enoja con el hijo y lo culpa de la enfermedad de la madre. Le dice: por tu culpa, mamá se pondrá peor y se irá. Ya no llores. Y eso marcará al niño para siempre. Y ahí uno entiende por qué luego se transformó en ese adulto tan frío. El yo adulto contempla todo desde lejos, pero no por eso se pierde los detalles. Y van a notar que el niño a cada rato dice: tengo tu tornillo, papá. Tengo tu tornillo, papá. Tengo tu tornillo, papá. Esa es una frase que repite una y otra vez porque el día anterior ayudó a su papá a armar un motor, se le cayó un tornillo y lo guardó en el bolsillo, pensando que cuando las cosas se pusieran feas con papá, él se ganaría su aprobación devolviéndole el tornillo perdido. Pero el padre no quiere oír sobre el tornillo. El padre lo culpará. Y eso cambiará su vida para el resto de su existencia. Y hace muchos años pude dilucidar por qué la película me tocaba tanto y por qué conmovía fibras tan sensibles mías. Y es que mis padres, cuando yo tenía unos 6 años y no conocíamos a Cristo todavía, tuvieron una discusión que yo oí por accidente. Mamá estuvo enferma de cáncer desde mi nacimiento. A decir verdad, le descubrieron su enfermedad cuando estaba embarazada. Y se debatieron los médicos en abortar al niño, o sea, a este servidor, o correr el riesgo de que ella bien pudiera morir durante el lapso de que estuviese embarazada o bien cuando estuviera pariendo. Mamá siguió adelante, pero parece que el embarazo complicó su enfermedad, o por lo menos era lo que papá creía y dijo en esa discusión. Convengamos, papá estaba absolutamente ebrio, borracho, el cáncer había llegado para complicarlo todo. Y yo recuerdo que papá en la discusión le dice: si no hubiésemos tenido a Dante, a lo mejor ahora estaría sana. Él fue, porque quisiste tenerlo, y ya teníamos 3 hijos, y quisiste tenerlo. Y ella le dijo algo así como: no te permito que hables así del chiquito. Y él dijo: no me importa, porque si te mueres, ¿qué hago yo con el chiquito? Eso era lo que más o menos yo escuché. Y a partir de ese entonces, una sensación se me grabó en el alma, sin saberlo. Con 5 o 6 años, yo sé ahora que hay ciertos temores que son grabados en el alma cuando uno es pequeño. Llegué a la conclusión que las viejas heridas tienen una gran memoria, una memoria profunda. Y si bien los recuerdos, los malos y buenos recuerdos a veces se mantienen frescos y vívidos, también el cerebro tiene un recurso especialmente cableado por Dios, un recurso cognitivo que hace que olvidemos ciertas partes para evitarnos el dolor, pero otras quedan grabadas a fuego y no quedan grabadas de la manera que deberían hacerlo. Entonces, cuando yo veía esta película, recordé qué fue lo que a mí me pasó interiormente. Yo sentí que a partir de ese momento me había dado cuenta que papá no me quería, que yo era un estorbo, incluso para mamá, que aunque no lo quería reconocer, el haberme traído al mundo había acentuado la enfermedad. Claro que el cáncer yo no lo había provocado, por cierto, pero yo sí lo interpreté de esa manera. Vieron que el niño, el pequeño actor dice: tengo tu tornillo, papá, tengo tu tornillo, papá. El padre no quiere oír del tornillo, pero él tiene el tornillo en el bolsillo pensando que eso hará que se gane la aprobación de su papá. A mí me pasó algo similar, de querer ganarme siempre la aprobación de papá a partir de ese momento. Siempre que papá decía: a ver quién corta el pasto, yo iba corriendo y lo cortaba primero y más rápido para que me ame más que a mis hermanos. Cuando se trataba de ayudar a papá a desarmar el auto, el alternador, las bujías, eso que hacían los padres de antes con los autos viejos, yo estaba ahí, no mi hermano. Y aunque era torpe, y aunque odiaba y detestaba ensuciarme las manos con grasa,
Yo quería ganarme la aprobación de mi papá. Inconscientemente yo también estaba diciendo, tengo tu tornillo, de modo que eso fuera la forma de yo pudiera acercarme a su corazón. Le pasa a gran variedad de niños. Te ha pasado a ti seguramente, nada más que no lo recuerdas. Pero a veces los niños se sienten culpables, personalizan situaciones que nada tienen que ver con ellos. Por ejemplo, un matrimonio llega a su fin y lo más probable es que el niño diga, tal vez papá se fue de casa porque yo nunca acomodaba mi cuarto. Y siempre me decía, ordena tu cuarto, por eso se hartó y abandonó a mamá y me dejó a mí. Luego te das cuenta cuando vas creciendo que un hombre no se va porque el hijo no acomoda el cuarto. Pero para cuando lo entiendes, algo quedó marcado, una sensación de angustia, una sensación de no ser amado quedó marcado en tu interior. Así como alguien piensa que el papá se fue porque él no acomodaba el cuarto, hay otros que creen que la mamá se fue de la casa porque o se buscó otro novio porque tú no ayudabas con los quehaceres de la casa. Y vivimos pensando qué hice, qué pude haber hecho, tiene que haber sido mi culpa. Mi padre estaba muy dolido por la enfermedad de mi mamá. Y yo me acuerdo que aquella vez, cuando él salió de discutir de la habitación, de la recámara con mi mamá, me cruzó y borracho, no estaba consciente, pero yo sentí que me miró con odio. Es un tema resuelto. Ustedes conocieron a mi papá, yo lo amo, es un dulce, está así de parecerse al Papa Francisco. Pero estoy hablando de cuando no conocíamos a Cristo. Y él me miró con esa mirada de odio que yo pude identificar, atando los cabos con lo que había escuchado por error, que no me quería, que yo era un intruso en la casa. Yo lo amaba. Y como amaba a mi padre, yo pensé, no puede estar él equivocado. Hay algo terrible en mí. Hay algo que él ve, él no puede estar equivocado. Y entonces yo decidí que nunca más permitiría que alguien se acerque a mí lo suficiente como para ver lo que mi papá había visto en mí. Me costó años de psicoanálisis con el Espíritu Santo esto, Pero yo decía, nunca más nadie se va a acercar profundamente a mí. Trataré de que nadie construya un puente hacia mi corazón para que no descubran que soy una mala persona. Lo pensé a los 6 años. ¿Qué mala persona puedo ser a los 6? Pero yo pensé, no quiero que nadie me conozca. Y terminé en un ostracismo. Imagino que casi en un semiautismo inducido, si se me permite el término. Dejé de hablar, si hablaba poco, hablaba menos. Yo no quería que me conocieran, no quería que vinieran compañeritos a casa, en los cumpleaños yo no quería a nadie. Tenía miedo de que conocieran que yo era un fraude. No quería ver esa mirada que vi en papá en ninguna otra persona. Por eso yo llamé a este mensaje, está bien que no estés bien. Está bien que no estés bien. Ese es el título del mensaje. Porque para aquel entonces yo pensé que estaba mal sentirte mal, que había que demostrar que uno estaba bien. Por eso quiero que nunca se olviden este título. Está bien que no estés bien. Yo no me permití nunca más no estar bien. Dije, yo tengo que reírme, yo tengo que estar bien y que nadie fundamentalmente me conozca como yo soy. Traté de ocultar los sentimientos. Esta estrategia de que nadie me conociera no solo afectó mi relación con el resto de la gente, sino que afectó mi relación con Dios. Uno tiende a ver a Dios de la manera que vio a su papá. La relación que tenemos con nuestro padre o la falta de padre es la manera que uno también tiende a relacionarse con Dios. Por eso hay toda una generación que le cuesta ver a un Dios de la gracia. Porque tuvo un papá terrenal que siempre nos decía las cosas malas, era la manera de criarnos. Ignorancia, falta de instrucción, de pedagogía, quién sabe. Pero papá, no recuerdo que decía, campeón, vamos. Él decía, cuando haces algo bien no tengo que decírtelo. Si haces algo malo te lo voy a hacer notar. Y casualmente un niño en los primeros años empieza a notar todo lo que le dicen. Y si nunca te dicen que estás lindo, que estás elegante, que estás linda, que estás bonita, en el caso de una niña, que te ves bien, que eres seguro, no te hace seguro, porque la única persona de la cual recibes ascendencia de tus padres. Luego vendrán los maestros, los docentes. Pero los primeros que nos definen en la vida,
los primeros que fundamentan lo que valemos como personas son los papis o quienes nos crían, el abuelo, el papá adoptivo, la mamá. Y cuando nos crían a la vieja usanza, con la chancla, y haciéndonos ver que cuando cometemos un error nos lo dicen, siempre la misma, siempre el mismo, no vas a cambiar nunca. Uno cree que no va a cambiar nunca. Uno dice, mamá siempre me dijo que soy una estúpida, que soy una torpe, que yo toco todo lo que arruino, y yo creo que ella tiene razón, daño todo lo que toco. Tienes 40 años y aquella frase, qué torpe que eres, niña, te sigue pesando. Claro que en el medio está que recibiste a Cristo en el corazón, y entonces hay pastores que te dirán, Dios hizo las cosas nuevas, lo cual es una verdad escritural. Pero a la vez no podemos desconocer la esencia de dónde venimos, cómo fuimos criados, el entorno, qué nos dijeron, qué nos faltó por decir. Y esas frases terminan determinando nuestro destino. Decimos, no, yo soy culpable de alguna forma. Pasa aún con gente adulta. Hay damas que dicen, mi esposo es un abusador, pero lo merezco, porque yo sé que no le di lo que él quería que yo le diera. No soy la mujer a la altura de lo que él esperaba. Por eso yo me merezco el abuso, el maltrato, el desdén, la indiferencia. Y no, nada hace ni justifica que te merezcas un abuso. Sin embargo, hay frases que nos marcan de manera tal que decimos, a lo mejor sí, soy una persona horrible. Otras damas dicen, cuando me miro en el espejo, veo una mujer gorda, con un cuerpo feo, que no merece que la amen. Y entonces sienten que eso le empezó ahora, que es un espíritu, un bajón, un tema de bipolaridad. Y no, a lo mejor son cosas que arrastras desde que eras una niña, desde una frase que de alguna forma te marcó. Voy a quedarme soltero, soltera para siempre, porque nadie le gustaría casarse conmigo. Nunca voy a tener hijos porque Dios me está castigando por algo que hice. Y vamos por la vida por ese sendero de culpa. ¿Qué hay de malo conmigo? ¿Por qué las cosas me están saliendo mal? Yo te diré algo. Primero, que las heridas viejas tienen buena memoria. Las heridas siempre te recuerdan que están. Yo tengo cicatrices en lo físico, en mis dedos, cicatrices en mi hombro dislocado, y claro, ya no me duelen, pero ante una presurización del avión, ante un cambio de clima, algo me recuerda que no está bien en mi cuerpo, que algo le pasó hace 30 años atrás incluso. Imagina esto en lo anímico, en lo espiritual, en lo almático. Uno va por la vida pensando, yo estoy sano porque el Señor hizo todas las cosas nuevas, porque me bauticé y soy nueva criatura, y es verdad. Pero aún así hay una cautividad de la mente que debe ser quitada con tiempo, con trabajo, un cambio de mentalidad, de paradigma que viene con la ayuda del Espíritu Santo, que no ocurre mágicamente en las aguas del bautismo. Yo fui esclavo durante mucho tiempo de unos grilletes que me ataron a un poste, y esos grilletes decían, tú eres el culpable del cáncer de mamá. No debiste haber nacido. Grilletes puestos por un borracho que no sabía lo que decía. Grilletes al fin. A un niño le es suficiente para que no se pueda mover. Y a veces hay frases, episodios, infortunios que te marcan de manera tal que uno se para en la vida con esas imágenes que a veces son tan poderosas que comienzan a transformarnos físicamente en lo que no dejamos de pensar. Presten atención a esto. Así como yo digo siempre que el corazón alegre, bueno, no lo digo yo, lo dice la Escritura, pero lo repito, que el corazón alegre hermosea el rostro, así yo también creo que un corazón amarrado con un chaleco de fuerza psicológico por algo que te pasó, te hace el rostro adusto, te hace el ceño fruncido, te arruga antes de tiempo, te cansa más de lo esperado, porque estás pensando todo el tiempo y afecta hasta tu físico. Lo dice la Biblia, tengo base bíblica para que ustedes tengan en cuenta de que esto no es un invento mío. En un verano, hace muchos años, cuando yo era adolescente, yo trabajé para una compañía que repartían Nuevos Testamentos en los hoteles, en los lugares públicos, se llaman los Gedeones.
Y el CEO o el presidente de esta organización en Argentina era un hombre que tenía un rostro sombrío, desaprobaba todo, cristiano en teoría. Esas personas que tienen un no escrito en la cara, se levantan con cara de no. ¿No? Buenos días, no. Por las dudas dice no. Antes de que le preguntara, no. Cuando llego a la compañía pregunto si yo voy a tener que ver a este tipo todos los días. Y nos dicen que sí. Que es el que nos va a dar la bienvenida todas las mañanas. El que va a orar por nosotros. El tipo estaba sombrío, negativo. Y al principio yo dije, yo no quiero estar con este tipo. Necesitaba el empleo. Pero a medida que fueron pasando los días en aquel verano, yo fui cambiando mi corazón hacia el hombre porque yo observaba como sus manos torcidas y dobladas debido a la artritis le impedían tomar una taza, agarrar un lápiz. Pero me di cuenta que no era lo único que tenía torcido, su alma también estaba quebrantada, porque de tanto en tanto él dejaba entrever su vida de quebranto. El hijo que ya no lo saludaba hace años y estaba enemistado con él, su divorcio, que había atendido a su padre enfermo por muchos años. Y a medida que él iba contando sus historias de rechazo, una tras otra, yo entendí que el exterior de su cuerpo era un reflejo de su espíritu interior. No era un monstruo, porque sí, sino que la vida lo había amargado y torcido tanto afuera como adentro. Y no era lo suficientemente anciano para decir, tiene achaques de la edad. Pero era tanta la amargura que se reflejaba en el exterior. Por eso a mí me rompe el corazón, notablemente, cuando yo veo seguidores de Cristo que a pesar de que no ignoran que Jesús vino a darnos libertad, sin embargo viven cautivos a episodios como este. Y se niegan a retrotraerse a esos episodios porque dicen, no, yo no creo en la sanidad interior, ya está, yo me quiero olvidar. Pero por mucho que te olvides, a veces vamos por la vida diciéndole a Dios, tengo tu tornillo, tengo tu tornillo. Eso fue lo que me pasó a mí. El tema no fue solo que yo intenté agradar a mi papá cortando el césped más rápido que mis hermanos. A partir de ahí yo me propuse ser el mejor cristiano, el que más trabajara para Dios, para poder ganarme el amor de Dios. En lugar de dar por sentado que Dios me amaba. Es grave lo que me pasó. Un episodio como este en la niñez a mí me formateó mi mente para que se me grabara esa fatídica y frase que es una falacia de decir, tienes que agradar a Dios. Así que me pasé la vida queriéndole agradar a Dios. Y cada vez que Dios me hablaba, yo decía, tengo tu tornillo, tengo tu tornillo, tengo tu tornillo. Acá estoy sirviéndote, aquí estoy dando de mi ser. He ayunado toda la noche y todo el día, queriéndome ganar su aprobación. Y me frustró, me llenó de estrés, drenó mi energía, me robó años de autenticidad. Porque es horrible cuando sientes que te tienes que ganar la salvación. Y nos lo dicen, es por gracia, no hiciste nada, pero uno siente, no, está bien, Cristo pagó el down payment, pero las cuotas las tengo que pagar yo. Y vamos por la vida queriendo agradar a Dios y eso es cansador, agotador. Me costó entender, personalizar lo que Dios me decía. De tal manera amó Dios a Dante Miguel, que ha dado a su Hijo unigénito para que Dante Miguel, aquel niño, no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es para mí, eso es para ti. Están conmigo. Si tan solo personalizáramos el mensaje, cuando uno logra individualizar el amor de Dios, y dice, Dios es mi Dios. Él sabe cómo tratarme, Él sabe que yo nací con un papá borracho, una mamá enferma. Él sabe la familia disfuncional que tuve. Él sabe cómo hablarme, cómo tratarme. Él sabía que Abraham no resistiría, Moisés no resistiría lo mismo que Abraham. Que Moisés tenía una estructura emocional diferente a Abraham, que pudo y no dudó en sacrificar a su hijo, casi sacrificarlo. Él sabía que Jacob necesitaba un trato rompemuslo.
rato de chancla. Y ahí andaba Jacob. Ahora cambié de nombre. Que no era lo mismo que los demás. Entonces el pensar que Dios, bueno, Él va a bendecir a todos y sentirte parte de un todo, a veces te frustra. Porque dices, si muestro que no estoy bien, no voy a pertenecer a ese todo. Pero como dice el título del mensaje, está bien que no estés bien. Está bien que tengas una historia triste que contar. Está bien que tu vida no fue un jardín de rosas. No está mal. Hay que reconciliarse de dónde venimos. No llorar, no quedarse estancado en el pasado. Pero está bien decir, yo estoy pasando un momento triste. Eso es parte de la vida. El tema es qué hacemos cuando sentimos que le fallamos a Dios, que no estamos a la altura de las circunstancias, nos sentimos culpables. A mí, la relación con Dios se me hizo muy distante a partir de ese incidente en mi niñez. Génesis 3:8 dice, con el viento de la tarde, el hombre y su esposa, Adán y Eva, oyeron que Dios venía por el jardín y corrieron a esconderse entre los árboles. Nunca habían dicho la palabra esconderse. Esconderse no estaba en el vocabulario edénico. Pero en ese momento, cuando pecaron, se percataron de su desnudez y sintieron una nueva emoción. Nunca la habían sentido antes, vergüenza. Ellos andaban desnudos, como los animales, y no tenían vergüenza. Pero de pronto se despertó una emoción nueva que Dios no les había dado. No había un sistema mental para esa emoción, que fue el sentirse desnudo y sentir vergüenza. Entonces voy a aclarar esto y ahora conectamos con esto que le hablaba de la niñez. La diferencia entre vergüenza y culpa, aunque parecen similares, son nada más que primas hermanas, pero no son hermanas. La vergüenza y la culpa. Nos sentimos culpables por lo que hacemos, pero sentimos vergüenza por lo que somos. Eso es una diferencia abismal y lo diré otra vez. Nos sentimos culpables por lo que hacemos y medianamente eso tiene solución. Por ejemplo, metes la pata, haces una cosa que no debiste hacer. Bueno, pides perdón, tratas de enmendar, restituir. Te sientes culpable por lo que hiciste. Pero cuando sientes vergüenza por lo que eres, ¿cómo lo arreglas? Yo me sentí a los 6 años, al principio, culpable por la enfermedad de mamá. Gran parte de mi adolescencia sentí vergüenza por lo que yo era. Y eso no lo podía arreglar en las aguas del bautismo. Yo no me paraba seguro ante la gente, ni hubiese soñado, ni en 1.000.000 de años inspirar a otros. Nunca. Porque yo me sentía avergonzado de lo que yo era. Y eso es lo que el Señor trata de erradicar de nosotros. Porque a partir de estos incidentes vamos por la vida sintiéndonos que no damos la talla, que ni Dios nos debe amar, que nos soporta porque Cristo se le pone en el medio y dice, no lo mates, Dios. Nos dijeron eso. Que con todo gusto Dios te liquidaría, pero Cristo se le interpone y le muestra las marcas y dice, no, morí por él. Está bien, ya te voy a agarrar. Esa es la imagen que tenemos mental. Nos olvidamos que de tal manera que Dios te amó, no porque Cristo vino a la cruz, te amó antes de Cristo. No es que si no ve, él te amó después de Cristo y te ve a través de Cristo, porque si no, no te puede ver. No, Él de tal manera, Dios te amó antes de que viniera su Hijo. Por eso lo mandó al Hijo, te amó antes. ¿Estoy siendo claro o no estoy siendo claro? ¿Sí? Miren esta reflexión que se rieron, no sé por qué en el primer servicio, espero que ustedes sean más serios. La vergüenza se parece mucho al colesterol. Bien. Son más serios que el servicio anterior. ¿Por qué pienso que la vergüenza y el colesterol se parecen en algún punto? Porque la vergüenza llega a nuestras vidas de dos formas, la buena y la mala. Hay una vergüenza buena, la que te hace que te vistas. No queremos ver lo que hay debajo.
Que te pongas una faja que apriete al hombre fuerte o a la vieja mujer. Que te lave los dientes por amor al prójimo. Me da vergüenza no lavarme los dientes. Que te pongas desodorante, por favor. Eso no es unción, es sudor. Esa es la vergüenza buena. En términos espirituales, la vergüenza de, ay, metí la pata con Dios. Qué mal me siento, quiero arreglar las cosas con Él. La vergüenza que viene con la convicción del pecado del Espíritu Santo. Y después está el colesterol malo, la vergüenza mala que tapa las arterias espirituales y provocan un infarto en el corazón. La vergüenza que no te deja acercarte a Dios, la que obstruye las arterias. Esa sensación de vergüenza, ese instinto edénico que viene desde el huerto. ¿Qué creen ustedes que hubiese pasado si después de pecar Adán y Eva corren a los pies del maestro? Hubiesen corrido a los pies de Dios. Pecamos, desnudos como estaban. Le confiesan, abren su corazón y piden piedad, conociendo al Dios de gracia que conocemos hoy. Porque algunos creen que en el viejo pacto Dios era un Dios malhumorado y que se ablandó entre Malaquías y Mateo. El mismo Dios. Si hubiesen corrido a los pies de Dios, ¿qué hubiese pasado en el huerto? Bueno, la hipótesis es que tal vez Dios los perdone. Otros dicen, no, tenía que pasar lo que pasó, lo que sea. Conociendo a Dios. ¿Por qué conozco a Dios? Porque yo siempre le repito a mis hijos, a nuestros hijos le repetimos esto. Cuanto más grande sea el lío que hayas hecho, más rápido corre hacia nosotros. Más rápido. Metiste la pata, rápido. A papá y a mamá, rápido. Cuanto más grande sea el lío. No hay algo así como, hasta tal lío, ven a casa. Después, si me vas a traer problemas con la policía, no me llames. Cuanto más grande es la metida de pata, más rápido corre. Y lo mismo va para la iglesia. Cuanto más lío hayan hecho, más rápido vengan a congregarse. No escapen, no huyan, no se escondan. No importa lo que hayas hecho, esto es un hospital del alma. Entonces tú dices, metí la pata feo, no puedo ir a la iglesia. ¿Cómo no? Más rápido tienes que correr. Cuando alguien comete un error y escapa, y en vez de correr a la cruz, corre diametralmente hacia el lado opuesto, perpetúa su nombre para mal, cambia su identidad. Adán y Eva nos dejaron el triste y horrible legado del quebranto, el quebranto de la relación con Dios. Y esa fue la intención de la serpiente, romper la relación de Dios con sus hijos. Eso es lo que ocurrió. ¿Cómo te sientes cuando caes, cuando le fallas a Dios? ¿Cómo respondes normalmente? Hagan de verdad una introspección. No somos de escondernos. Queremos primero enmendar, arreglar las cosas, arreglarlas por nuestra cuenta y después le daremos una explicación a Dios. Señor, yo puedo explicar esto, pero solo déjame unos días. Y escapamos. Y eso no funcionó en el huerto, ni funciona ahora. ¿Cómo Adán y Eva le van a ocultar a Dios que están rotos? ¿Qué hace Adán y Eva? Lo que hacemos todos, nos metemos en un sótano húmedo, en un sitio donde no nos puedan encontrar por mucho tiempo, en un altillo, en un lugar o alto o bajo, pero donde estemos seguros. Yo lo hice. Una frase desafortunada, poco feliz de mi papá, hizo que yo me ocultara mi personalidad. Yo dije, no quiero que nadie me conozca. Yo voy a tratar de ocultar cómo soy porque te voy a defraudar. Todos tenemos nuestros escondites y sótanos preferidos. Hay de los que se esconden tras la comida, porque dicen es lo único que puedo controlar o no. Y entonces, ya sean obesos o bulímicos y anoréxicos, ellos creen que la comida es lo único que está bajo su control y ahí se esconden, tras la comida. Ya sea que la vomites o la comas con voracidad, hay de los que su escondite se llama comida. Otros, los más comunes, se esconden tras las cosas. Tú sabes, una cartera más, un par de zapatos más,
un vestido más y estaré satisfecho o satisfecha. Y luego, claro, el escondite otra vez te deja ver. No hay zapatos, no hay traje que pueda ocultar el quebranto ni el dolor. Siguen siendo los mismos árboles que torpemente trataron de ocultar a Adán y a Eva. Otros se esconden tras las relaciones afectivas y van de pareja en pareja, diciendo ninguna pareja me satisface, ninguna me da lo que yo necesito. Y no te la pueden dar porque el problema viaja contigo. No hay una persona perfecta para ti, por una sencilla razón: tú no eres perfecto. Si alguien busca una iglesia perfecta, no la encontrará, porque si la encuentras, tú la echarías a perder. Yo la echaría a perder. ¿Cómo voy a buscar la perfección cuando yo no la puedo ofrecer? Pero así somos. Y nos escondemos tras relaciones afectivas y andamos de pareja en pareja, en cama, de relación en relación, pensando esta sí me hará feliz. Si es un escondite, no te hará feliz. Tarde o temprano se verá que estás roto o rota. Otros se esconden tras el ministerio. Ese fue mi escondite favorito, el ministerio. Debo confesarte que por muchos años yo me escondí tras el ministerio. Yo siempre pensé que si yo oraba por ti, si yo te bendecía, si yo te inspiraba a ti o a quien Dios me pusiera delante, yo podía tapar mi yo real. Y de alguna manera era como cortar el césped más rápido que mis hermanos para que Dios me amara. Tengo tu tornillo, tengo tu tornillo, tengo tu tornillo, tengo tu tornillo. Sentía que de esa manera yo me ganaba la aprobación de Dios. Que si yo compartía el amor de Dios contigo, de alguna forma yo estaba oculto. Y por supuesto, yo nunca dejaba que tú me conocieras porque temía que dijeras, tu padre tenía razón, eres un fraude. Y me oculté. Tras el servicio a Dios, tras hacer mucho, tras llenar la agenda, hubo momentos de mi vida que viajaba toda la semana. Y el tema era llegar y predicar e irme rápido. Y quienes no me conocían decían, qué petulante este tipo, no saluda a la gente. Pero era el temor a que me conocieran. Era el temor de no estar a la altura de lo que se esperaba que fuera un hombre de Dios. Y ahí empieza la simulación. Ahí empieza el mostrar lo que no somos. Ese fue mi escondite, el ministerio por muchos años. O tal vez sea otro tu escondite, pero es tan tenebroso, tan lúgubre, que ni siquiera lo puedes identificar. Y tú dices, ¿cómo saliste de ahí? Vamos. ¿Cómo se supone que sales de un escondite así? ¿Cómo rehaces tu vida? ¿Cómo te abres paso en el mundo adulto sano? Te diré cómo. Con la misma pregunta del huerto. Lo mismo que Dios le preguntó a Adán. De allí estuvo la respuesta por la cual yo pude salir. Poco después que Adán pecó, dice Génesis 3:9, Dios lo llamó y le preguntó, ¿dónde estás tú? La Biblia no menciona la inflexión de voz que pudo haber tenido Dios al llamar a Adán. Porque uno puede interpretar que Dios está diciendo, ¿dónde rayo te metiste? ¿Dónde demonios estás? Yo no creo que Dios esté hablando con esa inflexión de voz. Pienso que la voz sonó triste. Pienso que ¿dónde estás? Estaba impregnado de gracia, esperando que corran hacia Él. Dios sabía que iban a meter la pata, así que supongo que en algún punto Él todavía soñaba, ansiaba, si se me permite el término, que corrieran hacia Él. ¿Recuerdas si alguna vez perdiste un hijo en el mall, en alguna parte durante unos minutos? ¿Cuál es tu reacción? Te diré cuál fue la de mi mamá cuando me perdí una sola vez. Me dijo, ¿dónde te metiste, desgraciado? Me pegaba y me abrazaba, me pegaba y me abrazaba, me pegaba y me abrazaba, me pegaba. No te me vayas mal, te quiero, me haces sufrir. ¡Ay! Me pegaba. Yo digo, ¿podríamos evitar la pegada? ¡Ay, desgraciado! Si te llegas a morir o te pasa algo, yo me muero, me pegaba. Imagínate si no me llega a querer.
Aquí Dios no les quería pegar, porque a diferencia de mamá que no tenía la menor idea dónde yo estaba, Él sí sabía dónde estaban. Pero les hace una pregunta retórica. No espera una respuesta. No se olvidó Dios cómo diseñó el huerto y ahora no recuerda en ese sinfín de árboles dónde están. Le dice, ¿dónde está? Pero no pregunta, ¿por qué te escondes? Siempre nos parece que el Señor preguntó, ¿por qué te escondes? Por la respuesta que da Adán. Adán responde algo que no le está preguntando Dios. Tú estás respondiéndole algo a Dios que no te está preguntando. Porque cuando Dios ve la vida que llevaste o lo que te pasó, conoce tus escondites. ¿Dónde te ocultas para que no te duelas? Las relaciones, el alcohol, qué sé yo, el sexo. Él conoce. Cuando te dice ¿dónde estás?, no espera una respuesta de por qué estás haciendo lo que haces. Es una invitación a salir del escondite. ¿No recuerdan cuando jugábamos al escondite, a las escondidas? ¿Dónde están? ¡Salgan! La invitación es sal. Donde quiera que estés, sal. Sigo siendo el Dios del huerto y sigue siendo mi hijo. Cuanto más grande sea la metida de pata, por Dios, corre hacia mí. ¿Dónde estás? Y Adán interpreta que le preguntan ¿por qué? Le está preguntando ¿dónde? Y es muy revelador lo que contesta Adán. Él dice, oí tu voz y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. No te pregunté por qué, ¿dónde? La pregunta sigue hoy firme. ¿Dónde te escondes? Sal. No, pero yo, lo que pasa es que de pequeño me abandonaron. No me digas el por qué. Yo estuve ahí, dice el Señor. Yo te vi, conozco tu sufrir. ¿Dónde? No, pero te voy a explicar el por qué. ¿Dónde? No el por qué. Oí tu voz, tuve miedo, sentí vergüenza y me escondí. Ahí está el colesterol malo. La vergüenza mala. Ahí te das cuenta que la vergüenza mala tiene una voz más convincente que la del propio Dios. La vergüenza mala tiene una voz más potente y convincente que el mismo Dios cuando la dejas crecer. La sangre de Cristo quiere fluir y la vergüenza mala tapa las arterias. No, te amo, no, te amo, no, tú no me estás amando, sí, no, tú no me puedes amar. Déjame que te explique, no me expliques. Es increíble que esto nos ocurre a nosotros. A mí muchas veces Dios me pregunta ¿dónde te escondes, Dante? Y yo todavía sigo dando los por qué. Y hay que entrenar nuestros corazones para que escuchen el amor de Dios por encima de nuestra vergüenza. Adán y Eva no pudieron disimular su vano intento de esconderse. El quebranto era evidente en su rostro. Ahora estaban agachados detrás de los árboles con rostros torcidos del dolor y del miedo. Y a partir de ahí empezaron a aparentar. Hasta la fecha. Una vez fui a un congreso, hace muchos años, unos congresos de predicadores, había muchos gringos. Y yo me sentí, en ese entonces yo tenía el multiúnico traje azul que planchaba en los hoteles y me quedaba brilloso. Y yo decía, tengo un traje tornasolado. Pero era de lo viejo que estaba. Y cuando fui a predicar ese congreso, unos predicadores, unas ropas, unos diseñadores, y había uno de los, no diré cuál porque al cabo no importa, que era un rockstar. El tipo era, cuando no caminaba, levitaba el tipo así. ¡Oh! Tenía todo. Si se podía poner aretes, se los ponía, pero quedaba feo. Pero se ponía todo. Corbata así grandota, traje rayado a lo mafioso. Todo era de calidad. Y yo prediqué ese día, hablé de las heridas del alma. Y hablé de la arena del desierto, de la vida que a veces se nos mete y nos lastima. Y veía a este hombre que estaba con todo su bagaje de cosas, que lloraba. Y después nos fuimos a un sitio en privado a tomar algo y se saca su Rolex de oro, me dice Dante. Yo dije, ahora me lo da y me muero. No predico otra cosa que no sea las heridas del alma por el resto de mi vida.
se saca el Rolex así y me muestra que tenía las marcas de un intento fallido de suicidio. Le digo, ¿de cuándo? Pensando que era de algo de cuando no conocía a Dios. Me dice, no, hace relativamente poco. Tengo bajones anímicos, nadie sabe. Estas son mis heridas, ¿ves? Nada más que en lugar de acudir al mantel de la gracia, él tapaba elegantemente con un Rolex que estaba roto. Yo dije, ¿cómo se puede ocultar el quebranto con tanta elegancia? Con peinados ostentosos, con botox, con operaciones, puedes tratar de retrasar un poco el tiempo, pero nunca podrás ocultar el dolor. Nunca. Lo único que puede tapar el dolor es la gracia, la sangre de Cristo. Lo demás son cosas, son escondites baratos, sótanos húmedos. Te hartarás de estar allí. Una casa propia, una green card, una ciudadanía no te sanará. No quitará las heridas de tu alma. Y yo me acuerdo cuando vi a ese hombre y dije, no le sirve su ropa para ocultar tanto quebranto. Y es lo mismo que piensa Dios cuando ve el patético intento de Adán y Eva de taparse con unas hojas, que era lo más grande que encontraron. Unas hojas de higuera. Cuando vio el patético intento de taparse, les cosió. Fue el Padre Celestial el primer costurero, no mandó un ángel. No hizo que apareciera un tapado de piel. Dicen que el Padre les cosió. Eso es amor. Una madre cosiendo para que el hijo no pase vergüenza. Aun cuando se está por ir a la fiesta y se le rompió la cremallera o algo. No, ven que te coso. No, mamá, no se va a notar, me tapo. Vení que te coso, condenado. Y le coses. Dios cosiendo. ¡Wow! Conozco al Dios que nivela las montañas, que pone al océano en sus cauces, que deja que las estrellas graviten en su lugar. ¿Dios cosiendo? ¿Dios desastre? El primer sastre no fue Christian Dior ni Hugo Boss. Fue Dios. Y les cosió túnicas de pieles y los vistió. ¿Pieles? ¿De dónde sacaría pieles si ellos tenían que... no podían matar? No había una orden de Dios que mataran las vacas antes del pecado, por ejemplo. ¿Dónde sacaría las pieles? Dios estaba mostrando una metáfora de que algo tenía que morir. Alguien tenía que morir para que ellos estuvieran cubiertos de la vergüenza. Pocos años después no serían unos animalitos, sería el Hijo mismo de Dios que tendría que verter su sangre para tapar la desnudez, para que no se dé cuenta que estás tullido. ¡Aleluya! Eso es gracia. Y conmigo, eso es gracia. ¡Aleluya! Así que si hoy te atreves a ponerte el atuendo que te hace Dios, es la mejor ropa. Te hace ver como príncipe. Recuerda, nunca es la ropa, es la clase. Nunca es la marca, es cómo la llevas. Y la clase la tienes dentro. La clase es cuando te sanas y luces una ropa de marca o un trapo. Lo luces. Yo luzco en pijama. Porque cuando Dios te sana, cuando un día dices, no, yo no ocasioné el cáncer de mi madre. No fui yo. Es más, Dios quería que naciera. Dios hizo que naciera. Y si no hubiese sido por ese cáncer, los Goebbels no hubiésemos conocido a Dios. Y yo hoy no los estaría inspirando a ustedes. Encontré el propósito. Es como ver un tamiz maravilloso y detrás los hilos entretejidos. Nada más que toda la vida yo estuve mirando los hilos. Hasta que un día me di vuelta y de frente había un tamiz perfectamente diseñado. Es como veas la vida y de qué lado te pongas para ver tu propia vida. Yo puedo contarte historias tristes mías toda la mañana y que todo el mundo llore
si me quedo de este lado de los hilos. Pero del otro lado se ve bien, el mantel me queda bien. El mantel te queda bien. Se llama gracia de Dios. Tienes que reconciliarte. Streetlights shimmer on Lake Michigan's tide. Neon dreams paint the city side by side. Got my boombox thumping, hairspray in the air. Tonight's the night, baby, anything can happen, I swear. He's got eyes like fire, a smile like a summer day. And when he looks at me that way, my heart just starts to sway. He's across the room, but I know what he's thinking. Underneath this disco ball, our hearts are gonna be linking. Windy City nights, hearts beating like a drum. Got that magic feeling, something beautiful's begun. He's holding out his hand under the neon glow. Tonight we're gonna rewrite the stars, baby, don't you know? We're cruising down Lakeshore Drive, radio blasting our song. He's holding my hand tight, knows how to treat a girl right all night long. We're young, we're wild, got the whole world at our feet. This feeling's electric, baby, can't you feel the heat? He leans in close, whispers secrets in my ear. The city fades away, all I hear is him right here. Fireworks in my soul, this moment's meant to be. Underneath the Chicago moon, he's everything to me. He's got eyes like fire, a smile like a summer day. And when he looks at me that way, my heart just starts to sway. He's across the room, but I know what he's thinking. Underneath this disco ball, our hearts are gonna be linking. Windy City nights, hearts beating like a drum. Got that magic feeling, something beautiful's begun. He's holding out his hand under the neon glow. Tonight we're gonna rewrite the stars, baby, don't you know? Windy City nights, hearts beating like a drum. Got that magic feeling, something beautiful's begun. He's holding out his hand under the neon glow. Tonight we're gonna rewrite the stars, baby, don't you know?